el tema que vamos a ver nosotros hoy es la parte de teoría de control PID. ¿Listo? Vamos a ver en qué consiste. Nosotros ya hemos visto como hace al principio del semestre como un resumen digamos, de lo que hace cada uno, pero en este caso vamos a hacer la parte teórica y la parte de los cálculos, de cómo se implementa este tipo de controlador. Eso, digamos, es el esquema de los que vimos en los principios del semestre. Se puede mantener, digamos, una referencia, el controlador PID. Aquí no está el elemento final de control, pero porque tiene el elemento final de control. La planta con las perturbaciones y la retroalimentación, que aquí de pronto nos faltaría un cajón de retroalimentación, pero en general este sería, digamos, digámoslo así, el lugar pues, que nos compete. El controlador está acá, aquí es donde lo veríamos. Profe, Y digamos, perdón. Lo de la perturbación en la planta, ¿qué es? buena pregunta. Entonces, nosotros ya hemos hablado en las primeras clases de eso, pero retomémoslo. ¿Qué es una perturbación? O también es, digamos, nombrado un ruido. ¿Cierto? Una perturbación o un ruido es un evento, una señal, una circunstancia que afecta al normal funcionamiento del sistema, sea cual sea. Ejemplo, yo tengo, por ejemplo, un sistema, por ejemplo, de un tanque, y estoy controlando el nivel de ese tanque. Una perturbación puede ser que, por ejemplo, yo coja y le eche un balde de agua por encima del tanque. ¿Qué dice? Es una perturbación, una cosa que afecta al normal funcionamiento. O, por ejemplo, que si yo tengo el tanque y yo sé que las condiciones de salida, por ejemplo, son constantes, o sea, de demanda del líquido que tiene el tanque, y yo altero de alguna forma esa salida, eso es una perturbación. Entonces, es eso. O por ejemplo, un sistema de temperatura, un sistema de refrigeración. Un sistema de refrigeración, una perturbación puede ser cuando yo abro la puerta del refrigerador, por ejemplo, ahí estoy inyectando aire caliente. Entonces, eso se refiere a cualquier circunstancia que afecte el normal funcionamiento del sistema. Y generalmente esas perturbaciones son de dos características, unas son medibles, otras no son medibles, pero digámoslo así, es lo que me altera el sistema. En ese caso, por ejemplo, los sistemas en lazo abierto, que fueron los primeros que vimos, los sistemas en lazo abierto recordemos que son especialmente susceptibles a lo que son las perturbaciones. Los sistemas en lazo cerrados como este, no. ¿Por qué? Porque gracias a esa retroalimentación se sabe realmente que en todo momento en qué va la variable y qué es lo que tengo que hacer para corregirla. Ay, qué pena con ustedes. Bueno, listo. Entonces, ese, digamos, es como lo que es la perturbación. Porque yo pensé que era, cuando dijo de ruido, pensé que era, por decir algo, en contactores, en breques primarios, sí, o secundarios. Hay veces que uno escucha algún ruido en contactores. ¿Es eso también? ¿O solamente Sí, cuando se está llevando, por decir algo, lo del llenado no, que se está tomando datos, como lo digo, por decir algo, en un tanque de agua, de aceite, no sé? Entonces ya uno, el solo hecho de agregarle 5 o 10 galones, ya va a tener una perturbación, sí, porque es que ¿cierto? normalmente, sí, pero son las dos cosas. O sea, las dos Mm, cosas corresponden a perturbaciones. Lo que pasa es que lo que vos me estás hablando son perturbaciones que se refieren, por ejemplo, a la transmisión de datos mm, o ese tipo de cosas. Pero igualmente afectan el normal funcionamiento del sistema. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, cuando tienes un contactor o un sistema de alta demanda de corriente, los picos de corriente que se presentan en el sistema también son ruidos sí. o son perturbaciones. Lo que pasa es que unas son de una naturaleza y otras son de otra, pero sigue siendo perturbaciones. Y esas son las perturbaciones que el sistema no cerrado puede absorber y de acuerdo al controlador puede corregir, lo que no puede hacer un sistema lazo abierto. Entonces, no solamente son, digámoslo así, uno habla de perturbaciones desde el punto de vista de la planta, o sea, que uno afecta directamente, por ejemplo, el intercambiador de calor o la caldera, que uno, por ejemplo, la caldera tiene un escape, entonces esa perturbación también entra ahí. Pero también se puede presentar perturbaciones en las transmisiones de señal y otro tipo de cosas. Lo que debe importar es que ese sistema o ese control PID debe ser capaz de reponer esas perturbaciones y en dado caso
corregir las perturbaciones a modo de mantener la planta en el punto en que yo quiera. Recordemos que un control, o digamos la definición de control, es para qué. Es ese elemento que me garantiza que yo pueda llevar mi planta desde el punto A al punto B. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un control y yo necesito llevar un horno de 100 a 200 grados, el control está ahí, ¿es para qué? Para que me lleve ese horno de 0 hasta 200. No que me quede menos o que me quede más, aunque eso depende pues de la banda proporcional, como lo vimos la otra vez. Pero realmente para eso está el control. Y esa es la función del controlador. Llevar de un punto a otro esa variable que yo quiero controlar. En el caso digamos, ya cuando estamos hablando de los controladores, eso es lo que hacen. Ellos son los encargados de hacer ese proceso. No vamos a hablar de controladores PID, pero nosotros ya hemos hablado de controladores o no, que son pues los más fáciles de montar. Pero digamos, y hay otros algoritmos ya más complejos, como controles difusos o controles neurodifusos, o esas cosas que cuando hablamos de industria son muy poquitos. O sea, hay muy pocos procesos que se requieren, por ejemplo, un sistema neurodifuso. O sea, tiene que ser un sistema muy complejo. Sistemas difusos sí, porque los sistemas difusos son sistemas en los cuales no se requiere sacar modelo matemático. Abordan el problema de control desde otro punto de vista. A eso se refiere como ese tipo de cosas. ¿Te quedó claro o todavía no? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, como les decía, una de las grandes ventajas de esta teoría de control, ustedes vieron que no es nueva, es viejita, digámoslo así, es que a pesar de todo ha podido evolucionar parejo con la tecnología, ¿cierto? Porque antes, digamos, lo que se hacía es que se montaban estos sistemas con amplificadores operacionales o con digamos así, con bujes o con cosas de ese tipo, y ya se pudo implementar, ya se pudo asociar eso a la tecnología digital. Bueno, entonces ya, digamos, hablando del algoritmo como tal, nosotros tenemos que el control PID está formado por, digámoslo así, por tres elementos, que son el componente proporcional, el componente integral y el componente derivativo, ¿cierto? Son esas tres cositas. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Cada uno tiene un efecto sobre la variable que yo quiero manejar. Nosotros ya hemos visto que la parte proporcional, por ejemplo, es la que me mantiene eso dentro de una banda de error. ¿Qué significa? Que si yo le pongo, por ejemplo, una banda proporcional, es lo normal, por ejemplo, del 5%, el error que va a haber alrededor del punto donde yo quiero que se estabilice la variable va a ser del 5%. Que en la parte integral me entra a corregir ese error que se presenta gracias a la banda proporcional, entonces, que es el error de offset. Y la parte derivativa me acelera los sistemas para que se estabilicen más rápido, o sea, para que lleguen a un valor que es el que yo quiero más rápidamente. Entonces, eso es lo que es el control proporcional integral derivativo. Si fuéramos a verlo por digámoslo así, lo vamos a ver por información, no es para que se me asusten. El control PID está compuesto por esta ecuación. Usted dice, uy, profe, pero es que usted sí nos metió unas cosas muy grandes. No. La parte proporcional es una ganancia, es un número. Es un número por el error. ¿Listo? La parte integral es un coeficiente, una ganancia de integral por la integral del error. Y la derivativa es un coeficiente, o digamos una ganancia derivativa por la derivada del error. Entonces miren que esto, pues que suene pues redundante, los sistemas PID funcionan en base al error, o sea, el error presente en ese momento. Si no hay error, entonces el sistema simplemente no hace corrección. Ya para esto, digamos, para sistemas, hay otros tipos de sistemas que son como los sistemas predictivos, que lo que hacen es que predicen o pronostican en base a algunos datos cómo se va a comportar el sistema y toman todos los datos correctivos, pero en el caso del PID, el PID funciona en base al error. ¿Qué tanto error hay? Y cada componente en esta ecuación me hace esto. Profe, pero entonces eso lo tenemos que aprender nosotros con la ecuación. No.
porque ya todos los sistemas, lo que son los microcontroladores muchas veces, los PLCs y todos los computadores, tarjetas de 15 metros, todos los sistemas ya tienen esto metido. O sea, esto ya está allá. ¿Qué es lo único que hay que fijarse? Que eso lo veremos ahorita. ¿Cómo meto yo estos parámetros? Pues estos de acá, estas ganancias. Si vienen así o si vienen de otra forma. ¿Listo? Pero eso es lo que, digámoslo así, por dentro lo que tiene ese sistema proporcional integral derivativo. Y entonces yo ya tengo que mirar dos cosas. Lo que les decía ahorita. Voy a mirar cómo se manipulan acá. Entonces, si a mí me hablan, por ejemplo, de eso es lo que hay que mirar, y ahorita lo miramos en MATLAB. Si me hablan de, por ejemplo, de tiempo integral y me hablan de tiempo derivativo, si yo hago la comparación acá, miren que lo que tengo aquí es K sub I es igual a la ganancia, o sea, al K sub P dividido el tiempo integral. Y K sub P de K sub D, que es la ganancia derivativa, es igual a K sub P por el tiempo derivativo. ¿Eso por qué es importante saberlo? Porque cuando vos metes los datos, o sea, porque vos realmente metes números de 0 a 1, por ejemplo, o de 0 a 100, en cada uno de los parámetros de integral proporcional integral derivativo, tenés que saber si te están hablando de ganancias o de tiempo. Si te hablan de ganancias, ¿cierto? Si te hablan de ganancias, es así, simplemente se ponen los datos como tales. Si no te hablan de ganancias, hay que hacerlo así, de esta manera. Hay que colocar despejar acá, entonces te quedaría, por ejemplo, que el tiempo integral es la ganancia proporcional sobre la ganancia integral. Y si te hablan de tiempo derivativo, sería pasa a dividir, que es K sub D, o sea, la ganancia derivativa sobre K sub P, que es la ganancia proporcional. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, es lo único. Si te están hablando de ganancias, lo metes normal. Si te dicen que están hablando de lo que tienes que meter es el tiempo integral, es lo que tendrías que revisar, es lo único. Listo. Ahora, como les estaba diciendo, ¿qué busca, digamos, cada elemento? Entonces, por ejemplo, la parte proporcional lo que me busca es mantener el error cada vez menor, y ese error me lo acota dentro de un porcentaje. Por ejemplo, si yo tengo una banda proporcional del 10%, lo normal es que ese error acumulado se me quede en un 10%. ¿Listo? Por ejemplo, si yo quiero que se cuadre en 1, puede ser el sistema se me cuadra en 1 con 1 o en 0.9. Entonces siempre se mantiene en esa banda del 10%. Y eso es lo que hace. ¿Cuál es el problema de lo que ya habéis visto en otras clases? Es que el caso P, yo lo manejo solo, siempre me van a manejar ese errorcito, el error de offset, que es el error sobre el punto donde yo quiero que llegue el sistema, que se presenta pues gracias a que lo que estoy haciendo es manejando una banda proporcional. Lo único que me garantiza que eso no ocurra es, por ejemplo, un control on-off en donde la banda proporcional es igual a 0. O sea, que el sistema tiene que posicionarse en ese valor o sí. Pero normalmente la K-P, eso es lo que hace, me lleva el error y me lo mantiene dentro de una banda. Ya el PI lo que hace es que, además de que mantiene el error dentro de una banda, el integral me empieza a corregir ese error, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema? El problema es que él me corrige ese error, pero vuelve muy lento. ¿Listo? Lo mantiene muy lento, entonces el sistema se estabiliza muy despacio. Y me corrige el error de offset, pero es muy despacio. El PD, que digamos nosotros no lo vamos a manejar, que simplemente pues me acelera, digamos, el sistema y me lo mantiene dentro de la banda proporcional. Y el PID, pues que es ya la conjunción de todos, pues que ya lo que hace es que me corrige todo eso abierto. Pues. Ahora, nosotros vamos a utilizar dos tipos de cálculos para hallar los controladores.
vamos a hallar tres tipos de controladores: el P, el PI y el PID. Y digamos, esta forma de calcularlo se llama teoría de Ziegler-Nichols. ¿Listo? ¿Por qué llama Ziegler-Nichols? Porque se le inventó. Realmente lo que tenemos aquí es 6 controladores, 3 por lazo abierto y 3 por lazo cerrado. Vamos a mirar cómo se calculan y se van a dar cuenta que no tiene ningún misterio. El primero, que es por lazo abierto, se basa en esto. Pero esto es lo primero que usted dice: uy, pero esto no está como muy enredado. No. Olvídense de la gráfica y mire que esto se basa en este modelo de acá. Entonces, mire, aquí el tau lo llama como Y sub 0. Como está el tau. Y el otro que es el retardo, mire que es como tau sub 0. ¿A qué se refiere esto? A que el sistema lazo abierto, o sea, para llevar el controlador por medio del lazo abierto, no requiere, lo único que requiere es el modelo. O sea, si yo tengo el modelo del sistema, puedo hacer la aplicación directamente y por medio de esta tabla hallar los controladores. Profe, ¿cómo así? Mire, muy sencillo. Por ejemplo, yo tengo aquí este controlador, vean aquí la ganancia, aquí tengo el retardo y aquí tengo el tau. Entonces simplemente reemplazo, si quiero hallar el control proporcional, solamente sería el tau sobre la ganancia por el retardo. Si quiero hallar el control PI, como es proporcional integral, debo tener dos valores. Entonces sería 0.9 por el tau sobre la ganancia por el retardo. Y el tiempo integral es 3 veces el retardo. Y el PID simplemente lo mismo, reemplazar los valores. Listo, sería simplemente coger, hallar el modelo y reemplazar los valores acá. Eso lo hacemos ahorita en un ejemplo. Y el otro es el sistema lazo cerrado. ¿Qué significa? Cuando uno tiene el sistema o tiene un simulador. En ese caso, ¿uno qué hace? Uno coge el sistema, pone el controlador PID, deshabilita el derivativo y el integral y solamente deja el control proporcional. En este caso, ¿uno qué hace? Coge y mueve la parte proporcional hasta que esto se vuelve oscilatorio, o sea, hasta que el sistema se vuelve así. En ese caso, yo ya cojo, mido cuánto es ese tiempo que pasa entre pico y pico y hallo el otro parámetro. Entonces este parámetro sería digamos K sub P, K sub CR, o sea, el que yo muevo para que eso se mueva oscilatorio. Y el T sub CR, que sería el que es el tiempo que pasa entre los dos picos. Profe, ¿eso cómo se mira? Pues para eso uno saca la gráfica en el simulador y hace eso. O si no, en el mismo sistema, pues en el graficador uno haya este tipo de parámetros. Y cuando ya tengo eso, que es K sub P y T sub R, aplico esta fórmula. Para hallar el proporcional sería 0.5 por K sub C, K sub R. El PID tiene dos parámetros, sería 0.45 por K sub R, y eso sería sobre. Esto sería T sub R, T sub CR sobre 1.2. Y el PID simplemente sería pues reemplazar los valores. Entonces de esa forma yo tendría los 6 controladores para poderlos validar. Pues ese es el caso pues en fin. ¿Listo? Entonces en resumen, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Tengo dos sistemas, dos formas de hallar los 3 controladores, el P, el PI y el PID. Una solamente con el modelo y el otro simulando el modelo o con el sistema pues como tal.